No. Se abre, por supuesto, un turno de palabra donde todo el mundo puede preguntar. Lo único que quería decir, ustedes me van a perdonar, es que está prohibido, entre comillas, decir, ¿y cómo no aparezco yo en el índice? Lo que pasa es que yo he intentado que, pues, señalar al mayor número de tangerinas posible. Lo que ocurre es que éramos muchos. Y segundo, que yo tengo una memoria pues muy débil. Y tercero, que en todo lo tanto que yo he intentado poner sobre cualquier tangerino, lo he intentado contrastar al máximo. Es decir, sin esa contrastación no he puesto a nadie. Pero evidentemente falta muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. No, esto no era una crítica, era simplemente avisar al público. Es que, vaya, que me lo ha comentado, porque se diría, que me lo ha comentado muchas veces. Oye, que yo no estoy ahí, o que no sé cuántos. Es que nuestro ego no nos pierde. Yo creo, loco, el éxito de tu libro, que lo he leído 2 veces y media, todavía no he empezado la tercera vez, por lo haré, es que demuestra que verdaderamente Tánger Internacional existió. Y hay publicaciones, y ha habido publicaciones que dicen minto esto, la época Beat, en fin, que no nombro, que todos saben, que lo has dicho también, las drogas y todas esas cosas, que eso no fue Tánger, que eso no fue Tánger. Eso fue, pues, algo de lo que cualquier ciudad del mundo tiene. Y yo creo que ahí reside, el demostrar que existió el Tánger Internacional. La única ciudad en el mundo que tuvo éxito, porque se quiso Alejandría en un momento dado, Estambul cuando los otomanos, y todo fracasó. Y en Tánger sí existió eso, nada más. Posiblemente el éxito fue porque y Tánger, como decía antes, se construyó una especie de ciudad-estado, ¿no? Ciudad-estado donde, recordáis, lo que ahí en Tánger existía un poder, primero, la soberanía estaba en manos del sultán y que en verdad estaba por descendante. Luego había un poder legislativo representado por la Asamblea Legislativa, un poder ejecutivo representado por los cónsules que participaron en la conferencia de Algeciras, de los países que participaron en la conferencia de Algeciras, y un poder judicial representado por el tribunal ministro, ¿no? Todos ellos, además, en todos ellos trabajaban gente de todo tipo de nacionalidad, especialmente aquellos países de pacto o de convenio, lo que sea, ¿no? Eso no ha ocurrido, como tú acabas de decir, no ha ocurrido ni en ninguno de los países, pequeñas ciudades tipo Liechtenstein o San Marino o Mónaco, que ni algunas ciudades como por ejemplo Shanghái. Shanghái es lo que más se aproximó un poco a Tánger, porque tenía un movimiento internacional, internacional, etc. Pero quiero por un motivo de Tánger es una ciudad totalmente hostil. Bueno, yo, querido Leopoldo, he tenido la oportunidad de asistir al nacimiento del libro en el primer momento y sé que el libro en su primera versión era mucho más grande del que finalmente ha visto la luz. Yo no sé cuánto más grande era el libro, pero creo que casi posiblemente el doble, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿qué contabas en esa parte que has suprimido y qué va a ser de todas esas páginas escritas? Bueno, pues yo creo que eso se resumió, la editorial me dijo que un libraco tan gordo, pues que eso no tenía ninguna salida, ¿no? Le agradezco mucho a la editorial Musara que creyera y que creía en mí, especialmente a Manuel Pimentel. Pero yo entiendo que tenían razón, si subieses unos libros de 600 páginas, pues no creo que hubiese tenido el operativo, pues la buena crítica que ha tenido. Pero allí, pues, el dote de información, que evidentemente yo tengo el dote de información y la voy a ir facilitando, pues, algunas revistas que me han pedido información sobre Tánger. Que últimamente Tánger realmente está de moda. Ha salido otro libro de una chica que se llama Rojas Marcos, que se llama Tánger Internacional y que a pesar que no está en tangerina, ha escrito un libro, a mi juicio, bastante bueno sobre Tánger, ¿no? Ha salido otro libro italiano que no me acuerdo cómo se llama. Ha salido la novela esta extraordinaria, es una novela que ha tenido un éxito tremendo, billete ya 14 ediciones, que es la de María Dueñas, que es
¿cómo se llama? Siendo el tiempo de costura, Que trata y de Tetuán y de Tánger, que dedica a Tetuán muy bien y a Tánger menos bien, pero que eso no le quita a que tenga, no sé, un atractivo enorme. Trata de espionaje de un lado Sabina Fox que vivió en Tánger y además es un personaje real que fue descrito muy bien por un tangerino que se llama Domingo Delfino, que lo conoce muy bien, ¿no? Y el Domingo Delfino indagó en la vida de esta Rosalía Fox, que realmente fue amante de Vivedel, que es la historia que se cuenta en, perdón, me ha dicho antes lo de entre costuras. Yo sé que es entre lectura, pero tiempo de tercer. Bueno, hay muchísimas más. Me acaba de dar ahora mismo Rachita Priscitli, que es, yo creo que lo conocéis todos los talperinos, es para mí un tequito, el mejor libro sobre Tánger es el de Tabliciqui, que es una especie de conjunción de textos y de, ¿cómo se llama ahí? Fotografías, ¿no? Lo conoces, que por supuesto. Y ahora tengo, por ejemplo, otro se llama aquí Ojo tú a Foncé, y yo no lo he leído, pero me han hablado muy bien. ¿Cómo se llama? Lotfia Calay acaba también de publicar de Nivel de Tanger. Es decir, hay muchísima producción de temas, ¿no? Que se esa gente a mí toda que no en metal. Si me permites, Leopoldo, un segundo, soy una pésima presentadora, porque lo que me he olvidado de decir es que con Leopoldo Ceballos abrimos lo que es un ciclo de presentaciones de libros que se llama Tánger en los libros. Y es precisamente lo has visto en el estación, los libros, y es porque nos hemos dado cuenta que de pronto hay una explosión editorial de libros de todo tipo, desde ficción hasta ensayo, en donde el protagonista está. Tengo que señalar también que Elena Prentice acaba de publicar Le Carnet Tangevois, que es una colección estupenda, son pequeños libros y todos tienen una relación con Tánger. Julia Schumacher escribió, sí, también escribió una historia de su familia. Muy bonito. Y eso, como dice Cecilia, pues sí, está de moda y a todo el mundo le interesa saber lo que ocurrió en Tánger. Y que añado que me acabo de enterar que Prentice es nieto de Durita, el granete Aposo clopático. que se jubiló en Tánger. Bueno, la chicos Antrida Damet, y esta que es y de arriba que ha escrito un mono Solo Pibri Mondero, pero había vuelto, he leído. Todos los libros publicados son libros especialmente escritos por tangerino y que cuentan cosas de su vida. Bueno, yo soy una tangerina, yo nací aquí y hace 3 años pues me lancé y he vuelto a vivir a Paz. No he podido, pues sí. Entonces vengo a Madrid, bueno, yo vivo en Madrid, no me marché allí. Y bueno, sí tengo que agradecerte que nombras a mi tío en Culígaro, que es el padre López. Entonces, claro, lo que sí estoy haciendo es intentando recabar, porque creo que es casi el único personaje de Tánger que queda por escribir un libro. Así que el día ya maravilloso, sería maravilloso. Yo no creo que haya posiblemente ningún personaje tan atractivo como el padre López. Yo descubrí por casualidad que tenía un segundo apellido. Es decir, que tiene, porque todo el mundo se llama el padre López. Se llaman López, ¿qué más? Queizán. En Queizán, López Queizán. Bueno, el padre López era una institución en Tánger, era un tipo veramente sagrado, una cultura sensacional, un diplomático magnífico. Yo tuve la gran suerte que desde pequeñita fui como un poco su apéndice, si quiere. Entre los demás es más para pero yo siempre estaba con él siempre me llevaba con él. O sea, que tenía bien chavizada con mi familia, con mi padre, con mi abuela, con mi padre. Y al padre López, en fin, no es cosa de contarlo ahora. Mi padre pasó por unas vicisitudes muy tremendas, incluida durante la guerra. Y gracias al padre Betanzos y al padre López, pudo refugiarse en Tánger. Solo simplemente decir esto. Entonces, además era él como
el abogado de las causas. Sí. Aquí veo al padre López. Aquí el padre López. Padre López venía a veces a casa a comer, ¿no? Y era un hombre de padre Pausinio, ¿no? Era necesario preparar, bueno, 2 o 3 pollos, porque comía algo típico en forma de menta, con patata frita, y en cambio el padre López, no, el padre López comía un poco, por eso estaba delgadísimo, tal. Pero qué cabeza, qué inteligencia, lo que tendréis los archivos maravillosos de padre López. Chisca y Mafique. Y yo he ido, curioso porque he ido encontrando así, rápidamente, ¿no? Me han aparecido, pues, por ejemplo, un libro que hay sobre Embassy, el Salón de Té de Madrid. Bueno, pues ahí he ido tirando de hilos y he encontrado cosas que luego el padre López, bueno, pues aquí y bueno, en Madrid, bueno, pues es un poco sobre la gente, todas las personas que se traían, ¿no? De la Europa después de la guerra mundial, la guerra mundial, y entonces las conexiones